Hay personas que creen que el dinero y el poder les da el derecho de pisotear a quien quieran. Y por años, ese hombre pisoteó a mi familia. Pero lo que él nunca calculó, es que nosotros estábamos contando cada pisada. Esta es nuestra historia. Y te prometo que cuando llegues al final, vas a sentir exactamente lo mismo que sentí yo el día que todo se derrumbó sobre él. Mi nombre es Valeria. Tengo 34 años, soy maestra de primaria, y hasta hace 3 años vivía con una angustia constante que ya no me dejaba ni dormir. Todo comenzó en el año 2016, cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa pequeña pero hermosa en un fraccionamiento tranquilo. Era el sueño de mis papás. Mi padre, don Ernesto, había ahorrado 20 años para ese terreno. 20 años de trabajo duro, de sacrificios, de no gastar en lujos para poder construir algo nuestro. Y cuando por fin lo logramos, apareció él. Rodrigo Castellanos Vidal. Rodrigo era el vecino de enfrente. Un hombre de unos 55 años, empresario de la región, con camionetas del año, trajes caros y una sonrisa que te hacía sentir incómoda sin saber por qué. Era de esas personas que cuando te saludaban por primera vez, algo dentro de ti decía, cuidado. Las primeras semanas fueron normales. Cortesía de vecinos. Buenos días. Buenas tardes. Pero eso no duró mucho. Todo empezó con un árbol. Un árbol que mi papá plantó en la esquina de nuestra propiedad el mismo día que nos mudamos. Una jacaranda. Mi mamá siempre había soñado con tener una. 3 semanas después de plantarla, apareció Rodrigo en nuestra puerta. Sin avisar. Sin pedir permiso. Tocó fuerte. Casi golpeando. Mi papá abrió y él entró hablando a gritos como si ya fuera dueño de nuestra casa. Dijo que ese árbol iba a dañar las tuberías del vecindario y que lo teníamos que quitar. Mi papá, que es el hombre más paciente que conozco, le explicó con calma que el árbol estaba en nuestra propiedad y que no había ninguna regla que nos obligara a quitarlo. Rodrigo lo miró fijo, con esa sonrisa torcida que después aprendí a odiar, y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, ustedes no saben con quién se están metiendo. Y se fue. Yo estaba detrás de la puerta escuchando todo. Y sentí un escalofrío que no era del frío. Pero eso fue solo el principio. Lo que vino después nos hizo entender que no era solo un hombre difícil. Era un hombre que disfrutaba hacer daño. Las siguientes semanas, Rodrigo comenzó a quejarse con la asociación del fraccionamiento. Que nuestra casa hacía mucho ruido. Que mi hermano menor dejaba la música muy alta. Que nuestro perro ladraba de noche. El problema era que nada de eso era cierto. Éramos una familia callada. Tranquila. Mi mamá no salía casi ni al jardín porque le daba vergüenza que alguien se quejara. Pero Rodrigo seguía mandando quejas. Una tras otra. Y la asociación, que por supuesto lo conocía desde hacía años, le hacía caso en todo. Llegamos a recibir 3 advertencias escritas en un mes. Por cosas que no habíamos hecho. Mi papá fue a hablar con el comité de la asociación. Le dijeron que Rodrigo era un miembro fundador del fraccionamiento y que su palabra tenía mucho peso. Mi papá salió de ahí con las manos vacías y la cabeza baja. Esa noche lo vi sentado en la cocina, solo, con una taza de café frío. No dijo nada. Pero yo vi en su cara algo que me rompió el corazón. Vi vergüenza. Y mi papá no tenía nada de qué avergonzarse. Esa noche decidí que esto no iba a quedar así. Pero todavía no sabía qué tan profundo llegaba todo. Pasaron los meses. Y Rodrigo escaló. Ya no eran solo quejas. Comenzó a bloquear nuestra entrada con su camioneta los días que había eventos en la calle. Nos dejaba sin salida literalmente. Mi mamá llegó tarde al médico una vez porque no podía sacar el carro. Le marcamos a Rodrigo. No contestó. Llamamos a la policía municipal. Vinieron 2 oficiales, miraron la camioneta, miraron a Rodrigo que salió con total calma, y uno de los oficiales le dijo, «Don Rodrigo, qué gusto verlo, ¿cómo está la familia?» Los 3 se pusieron a platicar. Nos ignoraron completamente. La camioneta se movió 20 minutos después, cuando él quiso. Y los policías se fueron sin decirnos nada.
Yo me quedé viendo esa escena con una mezcla de furia y de algo que dolía más que la furia. Impotencia. Pero lo peor todavía no había llegado. Un martes por la mañana, mi mamá salió al jardín a regar sus plantas. Rodrigo estaba afuera también. Y sin ninguna razón, sin que mi mamá le hubiera dicho nada, le gritó desde la calle. Le gritó que era una vieja metiche y que si no le gustaba el vecindario que se fueran a donde vinieron. Mi mamá entró a la casa llorando. Mi mamá, que es la persona más buena y más discreta que existe, entró llorando. Yo estaba adentro cuando la vi. Y algo en mí se quebró. Fui a hablar con Rodrigo ese mismo día. Sola. Toqué su puerta con el corazón latiendo muy fuerte, pero con la cabeza fría. Él abrió con esa cara de superioridad que siempre tenía. Le dije con toda calma que lo que le había dicho a mi mamá era inaceptable y que no iba a volver a pasar. Él me miró de arriba abajo, sonrió y dijo, mira qué valentona. Igual que su papá el pobre. Mucho hablan y no pueden hacer nada. Cerró la puerta. Yo me quedé parada ahí un momento. Respiré. Y pensé, está bien. Entonces lo hacemos diferente. Esa tarde compré mi primera cámara, no le dije nada a nadie todavía. Solo empecé a observar. A documentar. Cada vez que bloqueaba nuestra entrada, lo grababa. Cada vez que le faltaba el respeto a alguien en la calle, lo grababa. Guardé todas las cartas de quejas falsas que nos mandó la asociación. Todas con fecha, todas archivadas. Empecé a anotar en una libreta cada incidente, con día, hora y testigos. No sabía exactamente para qué todavía. Pero algo me decía que esa información iba a servir. Y tenía razón. 2 meses después, Rodrigo hizo algo que cambió todo. Algo que yo no esperaba. Y que él pensó que nadie iba a saber. Había una señora que vivía 2 casas más adelante de nosotros. Doña Carmen. Una viuda de unos 70 años, dulce, amable, que vivía sola con su gato. Rodrigo llevaba meses presionándola para que vendiera su casa. Nosotros no sabíamos eso todavía. Un día, doña Carmen tocó nuestra puerta muy nerviosa. Le temblaban las manos. Me dijo que Rodrigo le había enviado a un hombre a su puerta que le dijo que si no vendía iban a haber consecuencias. Que era una amenaza velada pero clara. La señora estaba aterrada. Me enseñó un mensaje de texto que le había mandado un número desconocido. Lo fotografié. Le pregunté si tenía más mensajes así. Tenía 4. Los fotografié todos. Le dije que no tenía que vender nada y que no estaba sola. Ella me abrazó y lloró. Y yo en ese momento entendí que Rodrigo no solo nos hacía daño a nosotros. Era un depredador de vecindario. Y probablemente llevaba años así. Empecé a preguntar con discreción. Hablé con otros vecinos. Y lo que descubrí me heló la sangre. Había una familia que vivió en el fraccionamiento 4 años antes que nosotros y que se fue sin que nadie entendiera bien por qué. Resultó que Rodrigo los había denunciado falsamente por irregularidades en la construcción hasta que les pusieron una orden de revisión municipal que les costó tanto dinero que terminaron vendiendo la casa a precio de remate. ¿Sabes quién compró esa casa? Un familiar de Rodrigo. Y había más. Otro vecino me contó que Rodrigo había mandado cortar el agua de su casa durante 3 días diciéndole al fontanero de la colonia que era una reparación autorizada. Una señora más me dijo que le habían raspado su carro 2 veces y que siempre ocurría cuando tenía algún conflicto con él. Nadie había hablado entre sí. Cada quien aguantó su propio dolor pensando que era el único. Pero yo los empecé a conectar. Y de repente, teníamos un expediente. Reuní todo. Años de evidencia. Fotografías, videos, mensajes de texto, cartas, testimonios escritos y firmados por 6 vecinos diferentes. Fechas. Nombres. Descripciones exactas. Lo organicé todo en un folder digital y uno físico. Fui a ver a un abogado, una mujer joven que encontré por recomendación. Cuando le mostré todo, se quedó unos minutos en silencio. Luego me miró y dijo, esto es muy sólido.
¿Cuánto tiempo llevas juntando todo esto? Le dije, 2 años. Ella asintió y dijo, vamos a proceder. Pero ahí fue cuando ella me reveló algo que yo no sabía. Algo que me dejó sin palabras. Rodrigo Castellanos Vidal no solo era un empresario local. Era miembro del consejo de administración de una empresa constructora que había ganado varios contratos municipales en los últimos años. Contratos que, según documentos que mi abogada encontró públicamente, presentaban irregularidades en los montos. En otras palabras, el hombre que nos estaba destruyendo la vida, podría estar robándole a toda la ciudad. Yo me quedé sentada frente a mi abogada procesando esa información. Y entonces entendí por qué siempre llegaba a acuerdos con la policía. ¿Por qué la asociación nunca nos escuchaba? ¿Por qué todo el mundo le tenía miedo? Porque tenía poder real. Y ese poder lo usaba para protegerse. Pero el poder tiene grietas. Y nosotros encontramos las suyas. Mi abogada habló con una periodista de investigación local que llevaba tiempo buscando una manera de entrar al tema de los contratos municipales. Le enviamos nuestra carpeta como punto de partida. No para publicarla todavía. Solo para que viera el patrón. La periodista quedó impactada. Empezó su propia investigación. Y mientras ella trabajaba, nosotros presentamos una denuncia formal por acoso, amenazas y daño patrimonial. 5 de los 6 vecinos firmaron. El sexto tenía miedo. Lo respetamos. Pero 5 firmas eran más que suficientes. Rodrigo no sabía nada de lo que estaba pasando. Seguía igual. Arrogante. Intocable. Seguro de sí mismo. Un día me vio salir de mi casa y me dijo desde su puerta, ¿sigues aquí? Pensé que ya se habían ido. Le sonreí. Y no dije nada. Porque ya sabía lo que se venía. 3 semanas después, el periódico regional publicó la investigación. Un artículo de 3 páginas digitales con documentos, cifras, testimonios y nombres. El nombre de Rodrigo Castellanos Vidal estaba en el primer párrafo. Esa misma mañana, el artículo fue compartido miles de veces en redes sociales. Yo lo vi desde mi teléfono, sentada en la mesa del desayuno con mi mamá. Mi mamá lo leyó sin decir nada. Cuando terminó, me miró. Y me preguntó, ¿tú sabías que iban a publicar esto? Le dije que sí. Ella me tomó la mano y simplemente dijo, gracias, hija. Eso me importó más que todo lo demás. Lo que pasó en los días siguientes fue como ver caer un castillo de naipes. Esa misma tarde, la Asociación del Fraccionamiento recibió una solicitud formal para abrir una investigación sobre el manejo de quejas en los últimos 5 años. Al día siguiente, 2 funcionarios municipales renunciaron a sus cargos sin dar explicaciones. Al tercer día, la empresa de Rodrigo emitió un comunicado diciendo que él se separaba temporalmente de sus funciones. Al cuarto día, su camioneta ya no estaba en la entrada de su casa. Corrió el rumor de que había salido del estado. Nadie en el vecindario lo vio por semanas. Pero eso no fue todo. Lo que pasó después fue algo que yo nunca había imaginado. Varios vecinos del fraccionamiento que nunca se habían involucrado comenzaron a llamarme. Personas que yo ni conocía bien. Me decían que habían visto lo que pasó y que ellos también tenían historias con Rodrigo. Historias de años. Una señora me llamó llorando para decirme que él le había obligado a votar por cierta persona en la directiva de la asociación bajo amenaza de reportar irregularidades en su terreno. Un señor mayor me dijo que Rodrigo le había robado, literalmente, 3 metros de su propiedad moviéndole el lindero cuando él estaba de viaje. Cada llamada era una historia más de abuso que él había silenciado. Y cada historia me confirmaba lo mismo. Este hombre había creído durante años que era invencible. Que nadie iba a poder con él. Se equivocó. La denuncia formal fue admitida. Se abrió una investigación oficial. Los contratos municipales fueron auditados. Y aunque el proceso legal tarda, porque siempre tarda, el daño a su reputación fue inmediato, total e irreversible. En la ciudad, su nombre quedó manchado. Los socios de su empresa tomaron distancia. Sus amigos en el ayuntamiento se desaparecieron. El hombre que creía que tenía todo el poder se quedó solo.
solo con las consecuencias de todo lo que había hecho. Hubo un momento, semanas después de todo, en que vi su casa vacía. Las cortinas cerradas. El jardín sin regar. Y no sentí alegría. Te lo juro. No sentí alegría. Sentí algo más tranquilo. Sentí alivio. Como cuando por fin sueltas algo muy pesado que llevas cargando demasiado tiempo. Mi papá plantó una segunda jacaranda junto a la primera ese verano. La jacaranda que Rodrigo quería que quitáramos. Cuando florecieron las dos, el jardín se llenó de un morado tan bonito que mi mamá se sentó afuera a verlas toda la mañana. La vi desde la ventana. Estaba sonriendo. Y pensé que ese momento tan pequeño, era en realidad la victoria más grande de todas. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el silencio protege a los abusadores. Que cuando cada quien aguanta su dolor solo, el que hace daño sigue sintiéndose poderoso. Pero cuando las personas se juntan, cuando se atreven a hablar, cuando documentan, cuando buscan ayuda, hasta el más poderoso cae. Y también aprendí algo sobre mi familia. Que somos más fuertes de lo que creíamos. Que mi papá, que ese hombre humilló llamándolo el pobre, construyó una familia que lo derribó sin violencia, sin gritos. Sin perder la dignidad. Solo con paciencia, con pruebas y con la verdad. La verdad siempre, siempre llega. Aunque tarde. Aunque duela. Siempre llega. Esta es nuestra historia. La historia de una familia que se negó a rendirse. Y de un hombre poderoso que creyó que el poder no tiene límites. Los tiene. Y nosotros le mostramos cuáles eran los suyos. Gracias por escucharme hasta el final. Si viviste algo parecido, si alguien así cruzó tu camino, quiero que sepas que no estás solo. La justicia tarda, pero llega. Y si no llega sola, la ayudamos a llegar. Nos vemos en la próxima historia.